bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo ¿Tanto bien? tiempo? Bien, contenta. Bueno, gracias que hayas venido. Ustedes. Este es el set. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentro Entre Todes. Hoy estamos nuevamente con una persona muy especial que es Ro Ferrer. Ella es activista feminista, así que le damos ya la bienvenida. Hola, gracias Piru por el espacio. Encantada de estar acá. Quería empezar con esta palabra que te acabo de presentar, que es activista feminista. ¿Qué es ser activista feminista? Activista es un término que le escuché por primera vez a Claudette García, que es una compañeraza y que también es activista y que une, es un juego de palabras, ¿no? Une el activismo con el arte. Entonces la militancia feminista, la militancia por los derechos humanos, unida al arte, tiene un significado político, filosófico, que va contra lo estructural. No es solamente por una cuestión estética, es el arte con un sentido muy específico. Y antes, digamos, de convertirte en activista, me imagino que habrás empezado a dibujar y en ese empezar a dibujar, luego te formaste, empezaste a tener vivencias, convicciones, un punto de vista, una posición política. Y ahí nació el activismo, pero ¿te resultó natural mixturar estas dos cosas? Sí, porque surgió de un proceso personal profundo, redoloroso, en el que yo estaba tratando de ponerle nombre a un montón de ruidos, de situaciones que no percibía como violencia, pero que lo eran, y que cuando logré salir de esa situación necesitaba hacer catarsis, necesitaba poder expresarlo, porque el dibujo siempre fue parte de mi vida, claro. Fue el modo que tenía de contar cómo estaba, ¿no? Y bueno, y ahí se empezó a fortalecer mucho todo. Entender la diferencia entre político y partidario, que todo era político, aprender a tener una mirada interseccional, esto de entender que a todas las personas nos atraviesan violencias, desigualdades, discriminaciones, pero no necesariamente las mismas ni de la misma manera, correrme de mi ombligo, ¿no? Esto de la idea que es como lo normal, de creer que la realidad es la que vive cada persona. Y hay tanta diversidad como personas en el mundo, hay tantas versiones de la realidad como personas en el mundo, justamente por esta mirada interseccional, porque no es lo mismo ser una mujer blanca, cis, es decir, que el género que otras personas me asignaron cuando nací y con el que yo me identifico coinciden. Heterosexual, de clase media, que pude comer, acceder a la salud, a la educación, que es ser una compañera travesti, que quizás hasta está en situación de prostitución porque no tiene otra opción. Más allá de que estemos trabajando en el cupo laboral travesti trans, sabemos que falta mucho. No es lo mismo que una compañera racializada. Entonces, todas esas distintas violencias, desigualdades y discriminaciones nos juegan también de distinta manera. Y cuando vos te metés a comunicar, a contar todas esas historias, tenés que aprender rápido a no reproducir violencia simbólica. Claro. Es decir, a no volver a silenciar, a no apropiarte culturalmente de otras luchas. Es todo un tema, ¿no? Frente a cada dibujo tenés que tener demasiadas situaciones en cuenta. ¿Y eso te cuarta un poco la creatividad o al contrario, te la refuerza? No, es otro modo de decir. Es como cuando ahora te dicen, ahora no se puede decir nada, no se puede hacer humor con nada. Se puede decir todo, claro. Y se puede hacer humor con todo. El tema es desde dónde te parás. Porque si lo que vos decís es un modo de legitimar, de reforzar todas estas formas de discriminación o de violencia, de estigmatización o de invisibilización, ahí estás reproduciendo violencia simbólica, claro. Que eso es lo que no deberíamos hacer quienes tenemos el privilegio de comunicar. Uh-huh. Pero no me recorta nada, al contrario, porque creo que ayuda a visibilizar que sí se puede contar un montón de cosas sin caer en esas situaciones. Claro. Y en ese camino vos tenés como varios rumbos, yo digo, de los dibujos, ¿no? Me fascina ese poder de síntesis, de poder decir lo que queremos decir muchas en un momento con algo puntual. ¿Cómo es eso, no? De trascender más allá de vos misma, de saber que está esa espera o que está esa representación en vos. Yo no soy muy consciente de la verdad de todo lo que se genera hacia afuera, ¿no? Uh-huh. No. Y creo que también eso me permite mantenerme claro. como en una cosa de estar en modo aprendiz. Es muy difícil también cuando siempre se espera que des una respuesta
ojalá que siga sucediendo esto de poder poner en palabras lo que quizás otras personas no pueden o les cuesta un poco más o lo hacen de otra manera. Pero trato de mantenerme en modo aprendiz, ¿no? Estar atenta todo el tiempo y cada vez tengo más preguntas, cada vez siento que sé menos y aparece el síndrome de la impostora, esto de se van a dar cuenta que tan buena no soy. Sí, es horroroso. Bueno, ahí se cuela. Pero, no sé, sí siento esa responsabilidad, pero no soy consciente de lo que genero. O sea, una vez que largué el dibujo, ya el dibujo ni siquiera es mío, o sea, porque quien lo lea lo va a leer con toda la subjetividad que tiene en el proceso y en el momento en el que está. Ni siquiera quizás va a entender lo mismo que yo quise poner. También tenés la otra pata que es las efemérides feministas, ¿no? Como acá, bueno, en Avellaneda hiciste una muestra con todas mujeres. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo fue seleccionar? ¿Cómo estás también investigando siempre? ¿Descubriste mujeres? ¿Reforzaste las que ya había? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue re lindo armar esa muestra. Terminaron siendo, creo que 110 dibujos. Si hubiese tenido más tiempo, hubiese seguido. Y la verdad es que descubrí un montón, porque nuestra historia, la historia de las mujeres, ni hablar de las otras identidades, ¿no? Sí. Es una historia de deshumanización, es una historia que ha sido silenciada. Sí. De grande me enteré que existían María Remedios del Valle, Juana Zurduy, Macacha Güemes, Encarnación Escurra, y que no es que una había bordado la bandera, la otra le había sostenido el estandarte, la otra... No, habían sido partícipes de todo el movimiento revolucionario e independentista. Y entonces también ahí te empezás a dar cuenta de la construcción patriarcal de la historia y terminás de entender que somos seres culturales. Y en ese momento cuando, pusimos todos los dibujos uno al lado de otro, y cada persona tenía una frase que o estaba adjudicada a esa persona o que la dijeron, que son textuales. Era muy fuerte, porque de golpe sentías que te estaban hablando, ¿no? Y que todo ese discurso tenía además un sentido. Elegí cada una de esas frases justamente para poder dar una noción de ese recorrido por la lucha por nuestros derechos. Tal vez muchas personas ahora sientan como propios y normales el hecho de que podemos votar, que podemos tener una propiedad a nuestro nombre, tener el cuidado de hijos e hijas compartido, manejar un sueldo, elegir trabajar y qué trabajar y manejar esa plata, porque antes había que dársela o al padre o al marido, el hecho de poder casarte, elegir con quién, el matrimonio igualitario. Sí. Digo, hay un montón de cosas que nos parece, bueno, ya está, están ahí. Pero todo eso lo adquirimos no porque de golpe los varones un día dijeron, ay, vamos a permitir que las chicas voten. No, siempre fue con resistencia y con un montón poniendo el cuerpo, dejando la vida, dejando la salud, para que hoy pudiéramos gozar de esos derechos. Nos falta un montón. Cuando dicen, bueno, pero siguen protestando, siguen peleando, si ya está, ya hay igualdad. No hay. No. La equidad todavía no existe. Incluso si nos vamos adentro de la casa, lo que hablábamos antes, las tareas de cuidado, de crianza y de limpieza, siguen siendo una responsabilidad única mayoritariamente de las mujeres. Y pienso que el rol de la maternidad ha sido el rol más cruel y más explotador, porque bueno, obviamente que además sostenemos el sistema productivo, porque generamos más fuerza de trabajo, el hecho de ser madres o no serlo te atraviesa profundamente, porque si no deseas serlo, algún problema tenés. Si deseas serlo, es bueno, fíjate, apurate, que se te pasa el arroz, ya tuviste uno, vas a tener la parejita. Siempre hay un mandato detrás, ¿no? Pero sobre todo el de la abnegación y la culpa. Hasta un momento de disfrute propio, sin el resto de la familia, nos suena mal, nos empieza a hacer ruido en el cuerpo. Y hasta que todo el resto no tiene todas sus necesidades satisfechas, no podemos aflojarnos, ¿no? Claro. Te compraste una remera y le terminaste comprando zapatillas a uno, cosas, porque no podés disfrutar vos sola. Bueno, ahí surge Mala Madre. Eso te iba a decir, ¿no? De ahí, bueno, interpelás todo esto con Mala Madre, que es otra tira, no sé cómo llamarle. Sí, bueno, en realidad el personaje soy yo. Vos,
Y mala madre riéndome de esto, de cómo automáticamente cuando nos corremos de lo esperado, de ese papel que es una construcción cultural, que está relacionada con los roles, los estereotipos y los mandatos de género, cómo automáticamente viene el disciplinamiento. ¿Qué es ser mala madre? ¿Quién define qué es ser mala madre? Y creo que tiene que ver con esto, con correrte de ese rol de abnegación. Entonces mala madre es la que se come el último chocolate a escondida para no convidar, se encierra en el baño para ver un capítulo, aunque sea de la serie que está viendo, para que tanto no le interrumpan. Igual se te meten en el medio, entran al baño, te hablan, bueno. Y fue todo como ir subiendo esos chistes a las redes, y se generaba una ida y vuelta muy interesante y muy gracioso, caótico también, porque todas empezaron a darse cuenta que nos pasaba lo mismo. Esos posteos son muy, muy graciosos cuando lees cómo se involucran y cómo se abren las personas a contar qué es lo que les pasa. Se genera una cosa de unidad maravillosa. Sí, pero está buenísimo desde el humor, cómo podés interpelar y cómo podés desandar y desnaturalizar y romper con esos mandatos. Ahí creo que es importante retomar el tema del humor. Cuando el chiste se hace desde un lugar de resistencia, de opresión, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Lo que se cuestiona es el poder, lo instituido, lo institucionalizado, lo normal, es humor porque estás rompiendo todas esas barreras, es un modo de liberarte. Y es violencia simbólica cuando va de arriba hacia abajo, digo, cuando la situación de poder sigue construyendo herramientas y discursos para sostener esa opresión, esa desigualdad. Claro. Y entender esa diferencia también hace que no reproduzcas la violencia simbólica cuando haces un chiste. Claro, porque pasa que cuando pasa eso, automáticamente se desligan. Claro, ¿no? es un chiste, es humor, es un chiste. Tomátelo con humor. Y la verdad es que si vos estás hiriendo a alguien y estás construyendo una idea que después se reproduce directamente en la realidad, y de la violencia simbólica a la violencia real, hay un paso muy corto. Históricamente se ha utilizado el sexo y sobre todo la violencia sexual como un modo de disciplinar y de seguir oprimiendo. Entonces esos discursos no son discursos que quedan en el aire y después no pasa nada. Digo, son discursos que van directamente a la realidad. Y después llega Educando a Rolando. Sí. Educando a Rolando ya hay una interacción con un varón, que es Rolando, y vas también poniendo en eje los distintos tipos de violencia, los micromachismos, el mansplaining, ¿qué otra cosa? ¿Cómo es Educando a Rolando? Bueno, Rolando es como el machirulo del libro, ¿no? Pobre, la verdad es que se banca todas las respuestas y es básico. Pero justamente es la exageración también para que se entienda desde qué lugar lo decimos. Cuando llegás a lo burdo, como a, bueno, dale Rolando, o sea, eso me estás diciendo, es para ejemplificar y que se entienda bien claramente. Y con Rolando yo me permito tener ese juego que también es desde la ternura y desde el humor, de ir desarmando esas frases cotidianas que siguen siendo normalizadoras de la desigualdad por motivos de género. Y hablamos de micromachismos, y los micromachismos llamados para mí de un mal modo, ¿no? O sea, se dice micromachismos porque son sutiles, porque pasan desapercibidos, pero son enormes, porque son todos esos gestos que son continuos y que se dan en nuestras vidas cotidianas desde lo que hablamos, pero también desde los medios, y que son todas esas formas de reforzar. ¿Y vos sentís que con Educando a Rolando llegás a los varones? ¿Tenés algunas respuestas? He tenido charlas, incluso por ahí en grupos de masculinidad, hablando específicamente de Rolando y desarmando como todos esos discursos. Y sí, creo que nunca soy agresiva ni falto el respeto. Entonces, desde ese lugar también permitís que se vayan aflojando y que se den cuenta que no es que le estoy hablando a Rolando, ¿no? A Rolando, a Raúl, a Rubén, a quien sea, sino esto. Reiterar, porque siento que hay que decirlo como todo el tiempo, es a lo estructural, porque de ahí obviamente que después todos accionamos y pensamos de acuerdo a eso, a esa estructura. ¿Por qué es importante la ley de identidad de género, que además es tan grosa en nuestro país y que ha sido modelo para otros países? Porque lo que te explica es
que no solamente lo biológico es lo que nos define, tenemos todo un recorrido dentro de esta cultura, con todo lo que se implica, porque hasta lo que deseamos, lo que pensamos, lo que queremos, está también siendo normalizado, ¿no? Es lo que se hace norma. Esta perspectiva de género permite visibilizar una desigualdad estructural. Entonces, cuando vos decís ni machista ni feminista, igualista, estás diciendo una burrada marca Acme, porque en definitiva eso es machismo. Claro. O sea, si nada cambia, sigue siendo machista. Ro, vos estuviste muy presente en la Marea Verde, en esa lucha tan importante que dimos los feminismos en la Argentina, que fue mirada con mucha atención también por todos los países de Latinoamérica, y ahora se armó como otra cosa, se armó algo distinto después de que conseguimos la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces quería preguntarte qué expectativas tenés, qué es esto nuevo que se armó, cuáles son las luchas que tenemos que dar los feminismos a partir de ahora. Yo siento que la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo nos unía de una manera que incluso desde las diferencias más profundas que podemos tener y que para mí son válidas. Cuando eso nos aunaba, había un foco como mucho más importante y todo lo demás se podía correr. Creo que hubo una masificación muy grande del feminismo, una entrada muy masiva, sobre todo de niñas y adolescentes, niñes y adolescentes, que vienen a cuestionarlo todo. ¿Y qué es lo que deben hacer, no? O sea, es parte del ser adolescente. Pero también viene con un gran desconocimiento por los recorridos y las trayectorias de quienes ya estaban habitando el ser feminista. Y entonces también se empieza a colar la violencia machista, que quizás no la percibimos de esa manera, pero tiene que ver con el disciplinamiento, con el decirte cómo tenés que decir, qué tenés que pensar, de qué manera, y que si no coincidimos, entonces sos anulable. Claro. Hay otra cosa que surge, que es, bueno, ¿por qué nombran, por qué todo el tiempo están nombrando mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias? ¿Cuál es la importancia de la sigla LGBTIQ+? ¿Por qué cada una de esas letras? Porque tenemos que visibilizar todas esas desigualdades. Claro. Porque no todas las luchas, o sea, si bien estamos atravesadas por muchos puntos en común, no todas las luchas, como explicaba antes, desde la mirada interseccional, viven, o no todas las diversidades viven las mismas violencias o de la misma manera. Entonces todavía estamos en una instancia en la que tenemos que seguir poniendo nombre y seguir como dividiendo, ¿no? Yo aspiro que el día de mañana seamos personas y ya está, o sea, no importa ni quién te guste, ni quién te atraiga, ni cuál es tu identidad, digo, que eso ya haya pasado a ser una anécdota de otro momento. Pero hasta que lleguemos a desarmar todas esas violencias y esas desigualdades, necesitamos visibilizar. Nombrar es visibilizar. Digo, lo que no se nombra no existe es una frase que solemos decir, pero va todavía mucho más allá, porque se elige no nombrar, porque se elige negar la existencia. Y esa ya es una violencia de base, ¿no? ¿Es un plomo? Sí, es un plomo, pero ¿sabés qué? Es todavía más plomo sentir la violencia constantemente, sentir que por ser mujer, lesbiana, travesti, trans, no binaria, gay, hay un montón de derechos a los que no tenés acceso, hay un montón de libertades a las que no tenés acceso. Entonces, perdóname que te moleste, pero voy a seguir nombrándolo. Bueno, y pasa un poco con el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque el lenguaje es dinámico, va cambiando. No sabemos si va a quedar así, si se va a modificar así otra cosa, pero sin embargo, lo primero que aparece es esa reacción, ¿no? Nosotres sabemos cuándo ese masculino genérico nos incluye y cuándo no. Un ejemplo fácil y cotidiano. Chicos, salgan al recreo. Y ahí sabíamos que todas las personas que estaban en esa aula tenían que salir al recreo. Chicos, vamos a jugar al fútbol. Sabíamos que no nos hablaban a nosotras. Ese nivel de adaptación tan grande, yo no sé si se llega a percibir, si se llega a entender. Es muy violento, porque vos aprendés a adaptarte de tal manera que sabés cuándo sí y cuándo no sos incluida en una conversación. La lucha no es por la E. Sería muy simplificadora,
La lucha es porque estamos tratando de visibilizar ese binarismo que construye solamente dos posibilidades de vivir la vida. La E es un modo de molestar, si querés, claro, porque estamos tratando eso de generar sentido, de cambiar el sentido de las cosas. ¿No te gusta hablar con la E? Bueno, busca el modo de decir lo mismo, incluyendo a todas las personas, pero no hables en masculino genérico. La construcción cultural es poderosa y cuando lográs darte cuenta que tenés privilegios, ¿quién los quiere largar? Digo, los privilegios pasan desapercibidos para quienes los tenemos hasta que te das cuenta y después ya es una cuestión de humanidad. ¿Los vas a seguir sosteniendo una vez que los notaste o vas a tratar de modificar el sistema para que dejen de ser derechos para pocas personas y realmente lleguen al resto? Y ahora, por suerte, sos parte de la Municipalidad de Avellaneda, pudiste ingresar en la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, y siempre Avellaneda tiene las políticas públicas de vanguardia, y creo que estando vos ahora adentro, con la pata de la comunicación, la gráfica, vas a poder aportar un montón, y de hecho, bueno, ya estuvimos hablando que vamos a seguir haciendo cosas con una familia avellanedense que está Arulfo, para poder seguir diciendo cosas que para nosotras son importantes. No sé si querés contar un poquito de eso. Sí, bueno, estábamos pensando, se me ocurrió hacer distintas familias, todas se van a llamar con A, el nombre y el apellido, todos los personajes son con A, obviamente por Avellaneda. Sí. Rolando va a ser Arnulfo. Acuérdense de Arnulfo. Muy graciosos todos. Y bueno, y la idea es empezar a utilizar estos personajes para generar contenido, o sea, audiovisual, gráfico, y es volver al territorio, ¿no? A mí me encanta esto de poder retomar el diálogo, o sea, en los encuentros con las personas, el poder, bueno, cuando vuelva además la presencialidad, claro, absoluta, que es lo más divertido de todo, y qué es lo que te permite tener un ida y vuelta. Y entender qué es lo que está pasando también del otro lado, qué es lo que se percibe, lo que no se termina de comprender, qué es lo que se está escapando. Así que bueno, se viene. Sí. Excelente, Ro. Muy divertido. Ro, estamos en este mundo, pero imagínate que hay otro mundo posible. ¿Qué es lo que ve Ro Ferrer en ese otro mundo posible? Y a mí me encantaría ver libertad, me encantaría que cada persona pueda elegir cómo vivir su vida con conciencia de la gente y las personas, los animales, quien sea que nos rodea, desarmando justamente todas estas formas de violencia, de discriminación, de desigualdad, volver a conectarse con la ternura, volver a conectarse desde el afecto y desde el respeto por los procesos y los recorridos ajenos. Pienso que con eso, que no es tan difícil, ¿no?, de lograr, no es algo utópico, que con eso tendríamos un mundo mucho mejor. La conciencia del resto, comprender la diversidad como una posibilidad de ampliar y no de recortar, ¿no?, de negar realidades, digo. Y eso es... Digo, el reclamo es político y la lucha es cultural, significa eso. Tenemos claro que tenemos que desarmar un paradigma cultural que ya nos damos cuenta que no sirve, que es violento, para buscar otras formas de relacionarnos y de vivir este mundo sin eso, sin desigualdad. Bueno, Ro, muchísimas gracias por haber pasado por Encuentro Todes, es muy importante para nosotras, y agradecerles a ustedes que estén ahí mirando Pantalla Avellaneda y que puedan pensar y reflexionar e imaginar otro mundo posible ustedes también. Muchas gracias. Chau.